Esto no es otro video de motivación, es un protocolo práctico de reprogramación mental. Y aquí es donde esto se vuelve importante para ti, porque no necesitas tener tu vida resuelta para empezar a ver cambios, no necesitas sentirte bien para hacerlo bien, y tampoco necesitas creer al 100% para que funcione. Solo necesitas sostener una dirección. Durante 72 horas vas a entrenar tu mente a dejar de reaccionar automáticamente y empezar a elegir conscientemente. Y eso, aunque parezca simple, cambia mucho más de lo que imaginas. Porque en el momento en que dejas de reforzar lo que te drena y empiezas a sostener algo distinto, incluso si al principio se siente forzado, tu sistema empieza a ajustarse. Empiezas a pensar distinto, empiezas a responder distinto, empiezas a notar cosas que antes ni siquiera registrabas, y ahí es donde aparecen los primeros resultados, no como un milagro repentino, sino como un cambio claro en cómo se mueve tu realidad. Más claridad, mejores decisiones, menos ruido mental, más oportunidades visibles. Y eso ya es un cambio real. Y lo más importante es esto: no depende de talento, no depende de suerte, no depende de tu historia, depende de si lo haces o no. Si sostienes estas 72 horas con enfoque, algo se mueve, siempre. Puede empezar adentro pero termina impactando afuera, porque tu realidad no cambia cuando esperas, cambia cuando empiezas a operar distinto dentro de ella. Si otros han podido sanar finanzas y relaciones en este tiempo, tú, con la información que tienes hoy, también puedes. Para que el subconsciente acepte tu nueva realidad, debemos usar el recuerdo sensorial. El secreto no es desear, es recordar. Paso 1. La fusión sensorial. Cierra los ojos por un segundo. No imagines que tendrás abundancia. Recuerda la sensación de alivio que sientes cuando una factura se paga sola, o cuando recibes una buena noticia sin haber hecho nada por ello. Esa sensación de «es normal», «esto siempre me pasa a mí», «es fácil». Paso 2. El anclaje. Mezcla tu deseo con un recuerdo real de algo que te sucedió de forma sencilla. El subconsciente no distingue entre lo que pasó hace 5 años y lo que estás sintiendo ahora. Si logras que tu bendición se sienta tan normal como respirar o tomar agua, el sistema de activación reticular la dejará pasar sin filtros. Paso 3. La fórmula. Di para tus adentros: es natural para mí vivir en esta bendición. Saboréalo. Siente el aroma, la textura y la paz de que ya es un hecho, y hazlo cuantas veces al día te sea posible. Incluso te recomiendo ponerte una alarma cada hora durante estos 3 días. Aquí es donde la mayoría falla, pero tú no lo harás. En las primeras 12 a 24 horas aparecerá la resistencia. Debes entender algo fundamental. El ego es memoria. El ego no es una entidad, es un nivel de almacenamiento. Es memoria física en tus células, memoria mental en tus bucles de pensamiento, memoria emocional en tus heridas, y a veces, tendencias que vienen de niveles álmicos que ni siquiera comprendes. Pero escucha bien, esa memoria solo intenta hacerte pensar desde el pasado. Su único trabajo es repetir lo que ya conoce. Durante estos 3 días, cuando aparezca un pensamiento de duda o escasez, vas a interrumpir el patrón con autoridad. Di «no», si es posible en voz alta. Rompe el decreto negativo inmediatamente. Y luego afirma «no, no es así como sucedió. Fue de esta otra manera». Y regresa al recuerdo de bendición que estamos implantando. Tú tienes el poder de reescribir tu pasado desde tu presente. Mi presente es una bendición constante, y cualquier memoria de escasez es solo un eco sin fuerza frente a mi decisión actual. Para colapsar la función de onda y traer la bendición a la materia, necesitamos evidencia. Durante estas 72 horas vas a llevar un registro físico. Cada bendición inesperada, por pequeña que sea, un descuento, un mensaje de alguien querido, una idea brillante. Escríbela, pégala en un post-it en tu espejo o anótala en una nota especial en tu teléfono. No subestimes los micromilagros. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre el progreso percibido demuestra que registrar pequeñas victorias libera dopamina de alta calidad, creando un bucle de retroalimentación positiva que acelera resultados mayores. Al finalizar los 3 días,
Mirarás esa lista y verás la suma de resultados inesperados que tu decisión ha provocado. La evidencia silenciará al ego para siempre. Y aquí es donde tienes que entender algo clave. No hay ninguna fuerza externa que te esté impidiendo nada. No hay competencia real. No hay bloqueos fuera de ti. No hay una realidad que esté en tu contra. Todo eso son interpretaciones que tú mismo sostienes y repites. No existe una energía opuesta frenándote, ni un sistema externo decidiendo por ti. Nada ni nadie puede negarte lo que quieres, a menos que tú lo declares como verdad y lo sostengas en el tiempo. Si percibes resistencia, viene de una idea que aceptaste antes. Si percibes demora, viene de una expectativa que tú mismo activaste. Todo en tu experiencia responde a lo que decides como real. Esto significa que tampoco hay nada que tengas que arreglar afuera. No tienes que esperar condiciones, ni señales, ni validación. No tienes que cambiar el mundo para que algo funcione. El cambio es interno, pero no en el sentido emocional o terapéutico, sino en el sentido de decisión. En el momento en que dejas de sostener una interpretación, esa interpretación pierde fuerza. En el momento en que eliges otra, esa empieza a organizar tu experiencia. Así de directo. Y cuando eso ocurra, vas a darte cuenta de algo más importante. Nunca fue la evidencia lo que creó el cambio. Fue tu decisión. Fue tu identidad. La evidencia solo llegó después, como consecuencia de algo que ya habías definido internamente. Primero decides, después ves. Nunca al revés. No te sorprendas si todo en tu realidad empieza a cambiar después de esto. No es casualidad ni suerte, es coherencia. Tu identidad es lo único que crea en tu realidad. No tus emociones, no tus pensamientos, no tus acciones, no tu sistema nervioso, no los procesos de manifestación. Todo eso son permisos, herramientas que puedes usar, pero no son la causa. Permisos que utilizas cuando aún no reconoces lo que eres. Porque los cambios reales siempre son instantáneos. No dependen del tiempo, dependen de la claridad. Tú no te conviertes en algo nuevo. Tú eliges lo que ya eres. No estás creando una versión desde cero, estás accediendo a una versión que ya existe y empezando a vivir desde ahí. Ya eres todas las versiones de ti. La versión que recibe, la que duda, la que avanza, la que se detiene, la que tiene claridad, la que se confunde, la que gana, la que pierde. Todas existen ahora. No están en el futuro ni en el pasado. Están disponibles en este momento. Por eso, el yo soy lo manifiesta todo. No como técnica, no como afirmación, sino como una declaración directa que define desde dónde operas. Lo que viene después de yo soy organiza tu realidad. No importa lo que pongas ahí. En el momento en que lo declaras, eso empieza a expresarse. No porque lo estés creando desde cero, sino porque lo estás seleccionando y dejando de sostener lo contrario. La realidad no se construye, se filtra, y ese filtro es tu identidad. Aquí es donde la mayoría se pierde. Piensan que tienen que alcanzar algo, vibrar más alto, sanar primero o prepararse. Piensan que hay un proceso largo antes de poder vivir lo que quieren. Pero no. El campo no está fuera de ti. No es algo que activas ni algo a lo que accedes. El campo eres tú. No hay distancia entre tú y lo que buscas. Solo una decisión no tomada o no sostenida. Tú eres la única fuente, la única autoridad, la única causa. Eso significa que no hay nada que atraer, nada que perseguir, nada que esperar. No hay algo viniendo hacia ti, ni algo que se esté alejando. Solo hay algo que decidir. ¿Quién eres ahora? Y esa decisión no es mental, es operativa. Es desde dónde te mueves, cómo interpretas, qué das por hecho. En el momento en que decides, tu sistema se reorganiza. Cambian tus percepciones, cambian tus filtros, cambian tus respuestas. Empiezas a notar cosas que antes no veías, a actuar de formas que antes no te salían, a recibir lo que antes parecía bloqueado. Y entonces cambia tu realidad, no porque hiciste algo distinto, sino porque dejaste de ser quien eras. Eso es lo que realmente activa este desafío. No son solo 72 horas de bendición, son 72 horas de identidad sostenida. 72 horas donde dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a declarar y decidir conscientemente. 72 horas donde eliges una versión y te mantienes ahí sin negociar con lo anterior.
72 horas donde no esperas resultados porque ya estás viviendo desde ellos. Y cuando haces eso, la realidad se alinea. Estás listo. Tienes la ciencia, tienes la técnica y tienes la autoridad sobre tus memorias. Siente cómo tu nivel de optimismo, empoderamiento y responsabilidad suben ahora mismo. Esa energía que sientes es tu nueva firma vibratoria. Otros ya han transformado sus vidas con esta técnica, y te puedo asegurar que entre tú y los que ya lo han hecho, no hay ninguna diferencia ni distancia más que la mentalidad y el enfoque, y no necesitas nada externo para lograr ese cambio. Este es tu momento de poder. Escribe en los comentarios la fecha y hora exacta en la que inicias tu reto de 72 horas. Al hacerlo, declaras ante el universo, ante ti y ante esta comunidad, que nadie más que tú tiene poder sobre tu destino. Nos vemos al otro lado de la bendición, en la próxima exploración. Hecho está.